Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pedro le dijo a Jesús: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con este Evangelio de San Marcos y en este camino, porque estamos ya en la segunda partecita, capítulo 10 de Mañana. Capítulo 8, ¿se acuerdan? Que fue la pregunta existencial, profunda y tajante, cortante, podamos decir, de parte de Jesús. Bueno, KPM, primera parte, hasta el capítulo 8, el Jesús taumaturgo, el Jesús milagrero, ya es europeya, porque hay muchos milagros, donde nosotros vamos viendo y que la multitud se entusiasma y va detrás de él. Jesús poco a poco les va enseñando y les va diciendo, bueno, ni que vemos útil a ver, porque si no la gente oupante, imagina por la cuestión de los milagros, haciendo hipotayeteo y la peyun de ave, porque quieren milagros. Yo lo que quiero es que cada uno tome su cruz y me siga. Quiero que cada uno entienda que con su esfuerzo, con su lucha, con su afán, con todo lo que vamos a ir aprendiendo, descubriendo desde un sentido muy humano, muy antropológico, entonces veñan de ella esta Señor, secuela Cristi, te quiero seguir, Señor, quiero seguirte. El Señor le mira, observa, le da una calificación y le dice, bueno, ahora yo les elijo a ustedes para ser mis apóstoles. Quiere decir que pema con peña penuta pejuaboja vendrá pisacuerabe. Y entonces aquí ya hay un grupo, ¿verdad?, que está caminando con Jesús, somos sus discípulos. Y entonces Pedro, que es uno de los fogosos que está en ese momento, y a Pedro le dice, sobre ti mismo edificaré esta iglesia. Pedro, que vaya adelante, dale fuerza, fogoso. Pero pero Pedro le pregunta algo más a Jesús, quiere saber algo más de Jesús. Tú sabes, Señor, que hemos dejado todo y te hemos seguido. Tú sabes, Señor, ¿cierto? ¿Cierto? Lo sé muy bien. Cuando yo les llamé, cuando ustedes estaban a las orillas del lago, me veité las redes y vinieron y me siguieron porque yo les dije que les voy a hacer pescadores de hombres. Les aseguro que el que haya dejado casa, hermano y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1. De cada uno recibirá 100 de cada uno. De ahí 100%. El 100% de uno es 2. 100%. ¿Cuál de 100 de 1? Entonces quiere decir que esta es una maravilla del Señor. Es la multiplicación impresionante de la generosidad. En la medida en que somos generosos, eso se multiplica, recibirá en casas, en hermanos, hermanas, madres, hijos y campos. Bueno, hasta ahí es interesante. Yo recuerdo incluso cuando nosotros reflexionábamos en la vida del seminario, siempre pensábamos en esto y decíamos, bueno, yo dejo una casa donde tengo 5 hermanos, somos 5 hermanos, dejo a 4 de ellos, pero ahora vengo aquí en esta comunidad y me encuentro, cuando eso éramos nosotros 125 aspirantes, 125. Y realmente vivíamos como hermanos, 24 horas con ellos en día lleva. Lo estudia, lo juega, lo piscina, lo de paseo. Aprendíamos la música. En el estudio todos juntos nos sentamos en silencio, ni ver un bebé ya lleva. O sea, un camino de disciplina, un camino en donde uno va aprendiendo y se respeta, ¿verdad? Con el hermano, con el hermano.
lo asada, en el sentido asada, no es la asado, sino que con la asada, y así esas cosas. Queridos hermanos, todo esto nos invita a reflexionar, ¿verdad? Y yo recuerdo que he reflexionado ciertamente. Bueno, pero eso es una cosa así muy concreta y muy real, porque es cierto. En la medida en que nosotros somos generosos, ahora no pongamos solamente de la vida religiosa, ¿verdad? Porque también en casas decía, y eso lo pude comprobar y lo puedo comprobar, ¿verdad? Me iba a una casa y ahí trabajaba, me enviaban aquí por obediencia, decimos nosotros en la vida religiosa, ¿verdad? Ahí encontraba nuevos hermanos que me recibían de todas partes del mundo, ¿verdad? Que venían. Después venían los seminaristas de todas partes del mundo. Y después me cambiaban a otra comunidad, y después a otra comunidad, y después viajaba, me iba para estudiar en otro país, y allá me recibía otra comunidad, siempre de la misma familia. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Bueno, pero esa es una opción de vida también. Pero también esta opción de vida nosotros la tenemos que ver, no solamente, como les decía recién, en una vida religiosa, sino que también en una vida entre nosotros. Cuanto más somos generosos, cuanto más nos donamos a los demás, la gente también nos recibe con cariño en todas partes eso. Esta es la consecuencia. Ya digo, ya voy a ver el efecto dominó. Ya a ver, tenía pum, ¿y por qué? Pero porque encontramos el camino de una entrega y de una generosidad. Entonces vas a recibir ciertamente 100 por 1 en casas, en hermanos que te quieren, que están a tu lado, que te ayudan, en hermanas que te quieren, que te ayudan, hijos, campos, con quienes tenés que trabajar, a quienes le tenés que ayudar, el Señor que te pone aquí delante y con quienes tenés que desarrollar tu propia vida como misión y como servicio. Pero después te pone una segunda partecita, queridos amigos. En medio de persecuciones, en medio de dificultades, en medio de muchas veces falta de entendimiento, etc. Quiere decir que la vida cristiana siempre va a ser también una lucha, un despojarse de sí mismo. No pensemos que nosotros somos los santitos, ¿verdad? Porque también nosotros muchas veces somos egoístas y hasta cierto punto, y nos metemos ahí y queremos estar. Algunas veces yo decía eso cuando eran los famosos cambios, ¿verdad? Donde uno se estaba realizando bien, donde uno estaba 1 año, 2 años, lo que sea, estaba trabajando, estaba con fuerza y con el empuje y te dice, che, ¿sabes qué? Te queremos mandar allá, queremos que dejes todo esto, el portal de Juan Mo. Año por un llega. Primero lo ya era para tener cosas, etcétera, etcétera. Bueno, y así, pero son cosas lindas que al final de cuentas te rejuvenecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un nuevo campo, es una nueva situación, es un recomenzar todo de nuevo. Y eso te hace entender que la vida es siempre un recomenzar. O si no, podemos quedarnos también en el confort. Y eso quiere decir, estas son las dificultades. Para conseguir este reino de Dios tenemos que luchar, tenemos que patear mucho. Y después, lo más lindo, y está en nuestra esperanza cristiana, en el mundo futuro recibirán la vida eterna. Y eso es lo que todos anhelamos. Así que entonces, niñan de mondá, niñan de yapú, niñan de deshonesto. Porque pea, niñan de huerajamo aimove. Y al contrario, de tener muchos hermanos, hermanas, madres, hijos, después no te quiere nadie ver. Cuanto más lejos de mí, mejor. Porque ne mondán de yapú, ne deshonestos ande de yapó y le de yapó, a pesar de que se te dieron todas las posibilidades para hacer bien las cosas. Que así sea. Que así sea.